Hola a todos, con este video vamos a iniciar un nuevo curso para el canal. Crearemos un sistema de ventas web en ASP.MVC.NET 10 conectado con una base de datos SQL Server, y todo esto lo vamos a trabajar con la arquitectura limpia. Primero empezaré mostrándoles el sistema completo con todas las funcionalidades. Y luego voy a mostrarles cómo está implementado la arquitectura en el código. Voy a iniciar sesión, que es lo costumbre en cualquier sistema. Voy a iniciar con un usuario de administrador aquí. Y muy bien, entonces tenemos esta bienvenida al usuario quien ha iniciado sesión, nuestro sistema de ventas. Vamos a notar acá que tenemos una sección de menús, usuarios, productos, realizar una nueva venta y el historial de venta. Estos menús que tenemos acá, estas opciones, van a ser definidos o van a ser visualizados por el tipo de usuario. Como este es administrador, pues tiene acceso a todos. Así que vamos a iniciar con usuarios y como pueden ver es un simple mantenimiento de usuarios. Tenemos el nombre completo, su correo y el tipo. Este es el usuario que ha iniciado sesión, así que tenemos la opción de poder editar y también poder eliminar. Así que vamos a crear uno nuevo y voy a poner acá Belén Smith. Y en la parte de su correo, pues simplemente voy a poner acá las iniciales de su nombre. Y voy a elegir que sea un personal de ventas. Y muy bien, solamente eso. Voy a copiar su correo ya que más adelante lo vamos a utilizar como su contraseña. Guardamos el usuario. Vamos a regresar y acá está Belén. Vamos a dirigirnos a productos porque vamos a aprovechar a crear un nuevo producto. Es también simple, es un mantenedor de productos. Voy a crear un nuevo producto por acá, así que permítame, yo tengo acá el código SKU. En esta parte de acá voy a poner también lo que es el nombre del producto, el stock que voy a poner de 45 y el precio de 128. Vamos a seleccionar una imagen, voy a seleccionar este de acá y vamos a guardar producto creados, regresamos y acá está el último producto que he creado. También por supuesto podemos editar su información y guardar los cambios y eliminar. Vamos a continuar con historial de ventas, ya que realizar una venta, esto lo vamos a ver con el usuario que hemos creado, que es Belén. Y simplemente vamos a hacer un filtrado de la fecha de inicio y la fecha final, que va a ser el día de hoy. Y acá está. Tenemos dos ventas realizadas por John Smith y uno último por María. Y simplemente para ver el detalle es presionar acá en este botón. Vemos el detalle atendido por quién, la fecha de la venta y los productos que han sido, bueno, están dentro de la venta. La acción también acá es la misma, podemos ver el detalle y también último es esta venta de aquí. También recordar que tenemos esta opción que es para filtrar. Creo que lo vamos a visualizar mejor en producto. Es simplemente un filtrado de la búsqueda de los ítems que queremos. Este filtrador o esta caja de texto lo tenemos dentro de todos los mantenedores. Así que voy a cerrar sesión y voy a iniciar sesión con Belén Smith, que era el usuario que hemos creado. Me faltó un punto, voy a copiar esto ya que cuando creamos un usuario la contraseña es la misma para que pueda cambiar su contraseña, así que simplemente voy a poner acá 1, 2 y 3 y repetimos la clave ya que la contraseña la debe definir el usuario. Guardamos los cambios y listo, la contraseña ha sido actualizada y ahora el usuario
puede ingresar con esa nueva contraseña. Ya no es su correo como anteriormente era. Eso era simplemente para que pueda cambiar su contraseña. Lo guiamos y listo. Entonces, como pueden ver, ha iniciado sesión Belén Smith y solo tiene acceso a lo que es a este menú de nueva venta. Vamos a darle acá a nueva venta y vamos a hacer la venta de los productos. Podemos buscar por el nombre, que puede ser en este caso un ratón o un teclado, o también podemos hacer por el código SKU que inician en 01 o terminan. Bueno, en esta oportunidad terminan. Y vamos a seleccionar el micrófono. Bueno, no hay micrófono, sino este mouse de acá. Listo, ahí está. Y también el auricular que hemos agregado último. Estos son dos y vamos a agregar un mouse más de acá. Que sea este para que la cantidad pueda aumentar, ¿no? Y acá tenemos el subtotal, el precio del IGB y el total a pagar. Entonces simplemente registramos la venta, dice que ha sido creado. Y bueno, esto es como es un usuario de ventas, esto es lo único que puede hacer. Así que vamos a iniciar con el usuario de administrador. Y vamos a ver la venta que ha hecho ahora nuestro usuario de Belén. Aquí está Belén, esta es la venta y acá está el detalle, ¿no? Del mouse, la cantidad de 2 y el auricular de 1. Y eso ya sería todo, solo para aclarar que en la parte de usuarios, por ejemplo, Belén, si es que en algún momento se ha olvidado su contraseña, podemos decir que necesitamos resetear su contraseña. Eso lo que va a hacer es que su correo Gmail, en esta oportunidad, sea su misma contraseña. Va a iniciar sesión con su correo y también con su contraseña que va a ser su mismo correo. Y también podemos cambiar el tipo si es que en algún momento lo deseamos. Y bueno, entonces esto ya sería todo por la presentación. Como pueden ver, tiene las funcionalidades básicas. Más adelante podemos añadir mucho más cosas, así que no hay problema. Voy a cerrar sesión y a continuación voy a mostrarles el diagrama de la tablita. Estoy utilizando solo estas 4 tablas, como pueden ver. Vamos a trabajar con nuestro usuario. Va a tener un tipo para poder listar los menús. Tiene esta funcionalidad de resetear su contraseña. La venta que lo va a realizar un usuario. El detalle de venta, que simplemente están involucrados todos los productos para dicha venta. Como pueden ver, es muy simple la estructura de las tablas. Más adelante también se puede agregar otras cosas más. Eso ya es a criterio suyo de ustedes. Así que voy a cerrar esto. Y la arquitectura que estamos trabajando es la arquitectura limpia. Sería presentación, infraestructura, aplicación, dominio. Todo parte desde el dominio, donde se encuentra básicamente la lógica de nuestro negocio junto con la aplicación. Y dentro de la aplicación vamos a encontrar los casos de uso. La infraestructura lo que se lleva es la parte de toda la implementación de los casos de uso, el cual va a estar conectada con nuestra base de datos y servicios externos que son APIs. Y bueno, presentación es una API, una web y una aplicación de consola si ustedes quieren. Y listo, voy a cerrar esto y vamos a trabajar ya con la presentación de nuestro código. Así que vamos a tener estas opciones de aquí. Vamos a empezar primero con nuestra capa de dominio, donde vamos a encontrar las entidades que son los productos, la venta, detalle de venta y el usuario. Y dentro tenemos unas constantes que simplemente van a definir el tipo de usuario. No he creado esto como una entidad, sino que es algo simple. Definimos acá los tipos de usuario y listo. Y a medida que podemos también crear nuevos. Lo siguiente que
vamos a revisar son los casos de uso dentro de la aplicación, donde tenemos una carpeta. Acá vamos a implementar todos los casos de uso. Primero, repositorio que hacen la abstracción hacia una base de datos, o sea, un alojamiento de nuestros datos que prácticamente es un CRUD. Y también tenemos acá lo que es la implementación de guardar un archivo bueno, en este caso es una imagen en un servicio externo. Si es una demo, una pequeña demo. Acá, como podrán ver, solamente definimos los métodos que se hacen: guardar, eliminar imagen, producto que sería obtener todos, obtener por un parámetro, agregar, editar y eliminar. Muy bien, entonces dentro de los servicios vamos a tener la implementación de estas interfaces. En Product Service simplemente es la orquestación de cómo van a funcionar cada uno de estos repositorios y servicios. Y como podemos ver, acá no estamos implementando nada sobre infraestructura de base de datos. Sí, por el momento solamente le decimos que, oye, guarda, oye, indica que tienes que guardar una imagen y tal. Pero la parte de cómo se hace, no. Sino lo que se hace, sí. ¿Cómo se hace? Pues eso lo vamos a ver en la capa de infraestructura. Voy a cerrar todo esto. Vamos a tener acá la conexión a nuestra base de datos, las migraciones, opciones. Pues bueno, esto es porque necesitamos conectarnos a un servicio externo para guardar las imágenes, la implementación de los repositorios y la implementación del servicio que es el servicio externo. Entonces aquí ya ocurre toda la conexión a las bases de datos, a la conexión a APIs externas y todo eso. Y por último tendríamos la parte de presentación. Voy a cerrar todo esto, que es esta capa de system.web, que le había llamado así. Y acá vamos a encontrar el proyecto MVC ASP MVC.NET 10. Esto es lo más conocido ya por la mayoría de nosotros. Hemos trabajado en este tipo de proyectos a lo largo del canal. Tenemos muchos videos sobre esto, implementando CRUDs, incluso proyectos un poquito más complejos. Y pues acá nada que decir, que simplemente estamos implementando toda la parte de la infraestructura más la aplicación. Tenemos las vistas que vamos a estar trabajando, y también vamos a estar trabajando no directamente con View Models, sino que vamos a trabajar acá simulando cómo estar trabajando con React o Angular, ya que vamos a hacer peticiones HTTP POST para poder tener interfaces dinámicas, como han visto ya en la presentación del sistema. Tenemos previews, cargas, modales, mensajes de alertas, todo eso, ¿no? Para tener esa interacción mucho más dinámica de frente al usuario. Y bueno, entonces esto sería toda la estructura del proyecto. Así que vamos a dar inicio ya a la creación de nuestro sistema. Entonces vamos a abrir nuestro Visual Studio. Yo estoy utilizando Visual Studio 2026, la versión Insiders, así que vamos a dar acá crear un nuevo proyecto. O también pueden iniciar continuar sin código, pero crear un nuevo proyecto mejor. Y vamos a crear primero una solución en blanco. Y acá vamos a poner todos los lenguajes, todas las plataformas. Permítanme poner así. Y acá vamos a poner solución en blanco, que sería este de aquí. Vamos a darle en Next. Y en la parte del nombre, pues voy a poner acá My Store, que sería el nombre de mi sistema que voy a crear. Entonces hay algo acá que necesito que presten mucha atención, que es la ubicación donde van a crear su proyecto. Por favor, eviten guardarlo en carpetas. Por ejemplo, a ver si es que lo tengo por acá.
digamos que ustedes tienen una carpeta en su disco C y no sé, tienen una carpeta llamada así, ¿no? Con folder 1, SD, espacio, espacio, 07, guión bajo, dos puntos, bueno, sub, dos puntos, y acá folder project, ¿no? Esto de acá, por favor, evítenlo. Esto no sería lo recomendable, pues van a tener errores al momento de crear el proyecto por el tema de los espacios, demasiados caracteres acá, guiones, slash y todo. Y bueno, sobre todo si es que tienen más como caracteres especiales y todo eso. Por favor, elijan una ubicación que sea mucho más limpia, por ejemplo, disco C, proyectos de Visual Studio, así limpio, para no tener problemas más adelante al momento de crear nuestras vistas, clases y todo eso. Vamos a darle en crear una vez aclarado esto. Y muy bien, entonces es una solución en blanco y acá vamos a estar creando cada una de las capas de nuestra arquitectura limpia. Vamos a dar acá clic derecho en la solución y agregar un nuevo proyecto. Y acá vamos a hacer un cambio. Vamos a filtrar acá por Windows. Acá lenguaje C Sharp. Y vamos a buscar acá que sean solamente de librería. Vamos a utilizar este de acá que dice Class Library de .NET estándar. Justamente este de acá. No se vayan a confundir con este .NET Framework. La primera, siguiente. Y acá vamos a poner con el nombre de nuestro sistema MyStore. Esto es ya por reglas como se deben crear el nombre de los proyectos. Así que vamos a poner acá dominio. Vamos a darle acá en Next. Vamos a utilizar la versión .NET 10, así que creamos. Y listo, ya tenemos nuestra primera capa. Esta clase de acá lo vamos a eliminar. Y muy bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestras entidades que, como ya les dije, permíteme abrir la tabla. Son lo que son nuestras tablas. En este caso, con esto de aquí vamos a partir nuestro negocio, ¿no? Nuestro negocio tiene un usuario, una venta, un detalle de venta y producto. Así que vamos a especificar acá todas las entidades involucradas en nuestro negocio. Cosa que esto va a respetarse ya sea más adelante si queremos migrar nuestro sistema hacia otro tipo de base de datos, otra interfaz. El dominio no debería cambiar en casos excepcionales, pero bueno, no debería ser cambiado. Clic derecho, vamos a agregar una nueva carpeta y le vamos a poner con el nombre de Entities. Dentro vamos a agregar nuestra primera clase. Vamos a arrancar con nuestra entidad de usuario. Y muy bien, entonces acá es importante poner público para que pueda ser accedido hacia otros proyectos. Si es internal, solo va a funcionar dentro del mismo proyecto de dominio. Y acá vamos a hacer una réplica de las entidades, bueno, las propiedades que tiene nuestra entidad de usuario, que son estos de acá, todos ellos. Así que vamos a poner prop tabulación y se crea toda la estructura. Empezamos con entero y este de acá va a ser usuario ID. Nuestro usuario va a tener una propiedad para que se pueda identificar. Ahora, el resto lo que voy a hacer es copiar y pegar para no demorar mucho, ya que es un paso repetitivo. Estoy poniendo acá su nombre completo y el email que son requeridos. Y también vamos a completar con los siguientes, que es la contraseña para que pueda repetir la contraseña y la fecha de cuando se crea. Entonces tiene estas mismas propiedades nuestra clase,
que están definidas acá en la tabla. No necesariamente tienen que ser igual, eso lo aclaro, más adelante lo vamos a ver. Así que empezamos así. Nuestro usuario tiene todas estas propiedades. Ahora, el tipo luego lo vamos a definir. Vamos a continuar ahora con eso mismo. Vamos a crear una nueva carpeta. Y esta carpeta la vamos a llamar como constantes. Así que vamos a renombrar esto. Y vamos a agregar la clase. Va a ser user types, los tipos del usuario. Vamos a poner que sea esto público. Y acá vamos a definir que también sea estático, ya que no debería crear instancias sobre esta clase, sino que definimos directamente las propiedades. Por ejemplo, vamos a crear una constante única que sea de un tipo string. Se va a llamar admin y va a contener el valor de admin. Esto lo vamos a borrar. Voy a duplicar. El otro tipo de usuario va a ser solamente de ventas. Y muy bien, entonces esto de acá lo vamos a estar utilizando en usuario. Voy a hacer acá una réplica de Gmail. Y acá vamos a cambiar el tipo. Este require le voy a quitar y acá vamos a poner que sea un tipo string. Tipo que sea igual a user types.admin, que por defecto sea administrador nuestro usuario cuando vamos a crear. Así que ya tenemos ahí el nombre completo, el correo y el tipo de usuario. Este requerido es simplemente que el nombre va a ser requerido, también el email. Esto por defecto ya no es necesario porque lo estamos seteando como administrador, así que lo demás sí tienen que ser valores requeridos. Y por ejemplo, si seteamos así directamente es que ya por defecto van a ser guardados con ese mismo valor cuando creamos la entidad, en este caso usuario. Guardamos los cambios. Y vamos a pasar ahora con nuestra siguiente entidad que va a ser para producto. Recuerden, esto tiene que ser público. Y vamos a agregar todas las propiedades. Vamos a empezar con estos tres. El Product ID, el SKU, que es un código especial para el producto, y el nombre. Recuerden, solo estoy pasando lo que son estas propiedades por el momento, que sean así similares. Y vamos a trabajar ahora la parte del stock. Simplemente voy a copiar lo que tengo por acá. Ya saben, es prop, tabulación, y crean la estructura. A continuación vamos a crear el precio del producto, pero vamos a agregar una característica que sea decimal de 10 números en general, pero 2 decimales. Bien, entonces vamos a terminar con la ruta de la imagen, donde va a estar alojado la imagen y la fecha de creación de este producto. Entonces ya hemos completado lo que son las propiedades de nuestro producto. Vamos a ir con venta y detalle ahora. Lo mismo en entidades, clase. Vamos a poner acá venta. Vamos a poner acá que sea público. Déjenme validar en producto. La clase es pública. Muy bien. Regresamos acá y venta y pues vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar acá lo que tengo. Vamos a definir que va a tener un ID, un usuario, que esto sí o sí, una venta le pertenece a un usuario y lo vamos a hacer a través de esta propiedad,
El siguiente viene a ser el total de la venta, que es un decimal, y de igual manera le vamos a estar definiendo la estructura 10 números en general, pero 2 decimales. Lo otro va a ser la fecha de creación de la venta, por defecto la fecha actual. Y hay algo acá que vamos a estar agregando que son las relaciones para poder obtener el usuario que hizo la venta, porque acá es solamente un número entero, ¿no? Está relacionado, sí, es correcto, representa a justo esta propiedad, ¿no? Para saber cuál ha sido el usuario que hizo la venta. Pero si nosotros queremos traer sus propiedades como correo, nombre completo a través del usuario, el ID lo podemos hacer, pero acá en código vamos a tener que crear la siguiente propiedad, que es virtual, haciendo referencia a la clase, la entidad de usuario, y por defecto que no sea nulo lo vamos a poner así. Este virtual es cuando nosotros trabajemos más adelante pueda hacer traer todos los datos del usuario solamente por consultar una venta, así que tengamos presente eso. Vamos a ir en la siguiente entidad, clic derecho, agregamos una clase y acá le vamos a llamar como venta detalle. Esto lo vamos a hacer que sea público. Y de igual manera voy a estar agregando las propiedades que debe tener. Detalle de venta, el ID. La venta a la cual representa. El producto el cual está involucrado, la cantidad. Y vamos a poner el subtotal, que es el precio del producto por la cantidad. Como es decimal, también necesitamos definir la estructura. Ahora, nosotros tenemos acá una relación de el ID de la venta y el ID del producto, pero necesitamos obtener su información. Así que, como ya les expliqué antes, también vamos a crear virtual, haciendo referencia a esas dos entidades para poder obtener su información de venta y producto, tan solo llamando un detalle de venta. Ahora, vamos a regresar aquí en venta porque si yo quiero saber todo el detalle que tiene esta venta, necesito crear también acá prop tabulación, va a ser virtual y va a traer una colección de qué, de detalle de venta, y acá vamos a poner detalle de todas nuestras ventas. Por defecto va a ser una lista de lo mismo que es detalle de venta. Vamos a cerrar esto, paréntesis y punto y coma. Bien, entonces vamos a guardar todos los cambios y ya estaría terminado nuestra capa de dominio, donde tenemos las entidades que vamos a trabajar y las constantes que trabajan junto con las entidades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra capa de aplicación. Clic derecho en la solución. Agregamos nuevo proyecto. Vamos a continuar con los mismos filtros. Proyecto es una librería de clases. Siguiente. Nombre va a ser MyStore.aplicación. Misma ubicación. Trabajamos con .NET 10. Y vamos a crear todo lo que corresponde dentro de aplicación. Vamos a borrar esta clase por defecto. Y bien, vamos a empezar creando acá nuestras interfaces, ya que vamos a definir primero todos los casos de uso que vamos a tener por cada entidad o por cada servicio que vamos a estar utilizando bueno, sí, haciendo uso dentro de nuestro sistema. Así que clic derecho, vamos a empezar creando una carpeta y vamos a poner acá interfaces y vamos a agregar nuestra primera, y acá
pongan interface, pueden poner clases, se puede cambiar luego, pero mejor seleccionamos interfase. Y acá voy a poner user repositorio. Entonces, si ustedes han creado como clases, simplemente van a cambiar acá el término. Acá primero es public. Y bueno, acá por defecto, si es que ustedes, bueno, lo han creado así, simplemente lo cambian así a interfase y listo. Entonces, acá solo vamos a definir lo que son todo lo que se va a hacer, no el cómo. Y por ejemplo, voy a crear acá un método que nos permita devolver todos nuestros usuarios. Y vamos a trabajar acá de manera asíncrona para no tener conflictos con nuestra interfaz más adelante. Vamos a obtener una lista de usuarios. Ahora, yo quiero hacer referencia a este usuario de esta entidad de acá y me está tildando que no lo encuentra, así que por ello vamos a ir en dependencias de mi capa de aplicación, clic derecho, agregar referencia de un proyecto y vamos a seleccionar dominio, ok, y bien, entonces pongo el cursor sobre user, control punto y vamos a utilizar esa referencia. Todo lo demás lo vamos a quitar. Y bien, entonces acá vamos a decir que necesitamos devolver de manera síncrona todos nuestros usuarios. Y listo, entonces acá vamos a definir todas las acciones que vamos a realizar. Por ejemplo, luego necesito obtener un usuario. Puede que no, simplemente poniendo el signo de interrogación puede ser que sea un nulo, que no encontremos el usuario, en el caso realicemos la consulta por su ID. El siguiente va a ser similar a obtener un usuario, pero a través de el login. Aquí vamos a definirle que necesitamos recibir su correo y también su contraseña. El resto, bueno, vamos a crear acá una tarea para poder agregar un usuario. Como pueden ver, estamos definiendo los casos de uso de lo que se puede hacer. Acá necesita recibir un usuario para agregar. Vamos a modificar acá para editar. Y por último, para eliminar, solo que aquí vamos a recibir solo su ID. Y bueno, entonces ya estaría todo lo que corresponde a los casos de uso de usuario. Este de acá, user, he puesto. User repositorio, está bien. Así que vamos a guardar los cambios y los cerramos. Vamos a crear ahora el siguiente también para los casos de uso de producto, una nueva clase. Interfaz. Producto repositorio. Importante esto que sea público. Y vamos a definir casi lo mismo como podrán ver. Así que primero es el método para devolver todos los productos. Luego vamos a devolver una lista de productos en base a un parámetro que vamos a buscar. Esto es para nuestro filtro. Ya vieron que en la demo teníamos que buscar un producto para realizar una venta. Luego tenemos para devolver un producto por un ID. Y luego tenemos los métodos ya conocidos, agregar un producto, editar y eliminar. Estoy copiando y pegando esto ya que lo hice en el primer paso de usuario y ya conocemos cómo hacerlo. Así que voy a quitar todo esto. Solo necesitamos esta referencia. Guardamos y vamos a cerrar. Vamos a continuar con nuestro repositorio para nuestras ventas. Clic derecho, agregar clase, interfaz, venta repositorio con una I al inicio.
Esto va a ser público. Y acá vamos a trabajar con devolver una lista de ventas a través de fecha de inicio y fecha de fin. Únicamente vamos a pedir fechas acá como sus parámetros. Luego es devolver la venta por su ID. Y por último tenemos agregar una venta. No vamos a editar, eliminar. Más adelante, si nos alcanza tiempo, lo desarrollaremos. Guardamos los cambios y listo. Como podrán ver acá, estamos definiendo lo que se hace, más no el cómo, eso todavía no. Y por último vamos a crear también para un servicio externo. Recuerden que repositorio, el término repositorio es para la abstracción de un alojamiento de datos, en este caso una base de datos, haciendo operaciones CRUD, pero cuando hacemos abstracciones o casos de uso para algo que no es alojamiento de datos, eso lo vamos a llamar como servicios. En este caso, guardar archivos, un servicio, interfaces y listo. Esto vamos a poner como público. Y esto va a estar conectado a quizás a una API externa. Acá como no vamos a trabajar con APIs externas, sino que lo vamos a trabajar de manera local, ya que acá hay un caso, ¿no? Si yo trabajo con un servicio externo el día de hoy, quizás de acá a un mes ese servicio cambie, ya no es gratis, es de pago. Entonces el curso que estoy grabando ya no lo vas a poder continuar porque en este momento era gratis y de acá a un mes era de pago, entonces ya no vas a poder hacer ejemplo. Pero yo lo voy a dejar libre para que ustedes lo puedan implementar con cualquier otro servicio. Simplemente les indico cuáles deben ser los cambios y listo. Son dos métodos que vamos a trabajar, uno para guardar la imagen y otro para eliminar donde sea que estés. Como pueden ver, solo especificamos lo que se hace, no el cómo. Y vamos a quitar todo esto. Y muy bien, ya hemos terminado con la parte de interfaces. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear DTOs, que son objetos de transferencia de datos. Si es que no se quieren marear, son simplemente clases que van a ser una representación de estas entidades. Recordemos que la aplicación es la que va a estar mayormente conectada con nuestra interfaz, ¿sí? La capa de aplicación. Así que voy a dibujarlo acá. Esto es el monitor donde está el usuario. El usuario va a estar visualizando los formularios de ingreso de datos de un usuario, por ejemplo. Y la forma de cómo se envía los datos tiene que recibirlo nuestra aplicación, la capa de aplicación. Muy bien, entonces donde se especifica lo que se hace, más no cómo. La capa de infraestructura es la cual se va a encargar de el cómo se hace, ¿no? Toda la base de datos y todo eso. Y bueno, la capa de dominio está por acá. Entonces, recordemos que un usuario tiene nombre, email y otros datos. Entonces, esos datos, esas propiedades, los tiene acá en la capa de dominio. Pero nosotros no deberíamos enviar o tener acceso a estas clases de usuario, producto, de venta, ¿no? Directamente acá en nuestra aplicación. Eso no debería ocurrir. Entonces para ello debe haber otros tipos de clases que sean similares a estos de acá. Así que vamos a trabajar eso, esas clases similares que se le llaman DTOs. Clic derecho en aplicación y vamos a agregar una carpeta llamada DTOs. Aquí adentro vamos a crear todas las clases que vamos a utilizar para usuario. Vamos a poner usuarios DTOs
de esta manera y vamos a comenzar. Recordemos que una clase podemos definir lo que son propiedades, pero también podemos definir lo que son métodos. Entonces, simplemente diciendo acá que vamos a devolver, no sé, una función X y return así, ¿no? Podemos definir propiedades, métodos y todo. Se puede volver mucho más complejo una clase. Pero para un DTO es mejor crear simplemente records que solamente piden datos, nada más. Así que vamos a borrar todo el contenido y vamos a poner acá public record. Y voy a crear mi primer DTO que va a ser usuario. Esto va a ser para poder devolver un usuario de mi base de datos que va a tener usuario ID, nombre completo. Bueno, el resto es el correo. Luego tenemos el tipo de usuario. Y también tenemos la propiedad de poder resetear la contraseña. Entonces son las propiedades básicas que necesito para devolver información del usuario. Voy a duplicar esto y voy a crear otro récord que sean solamente para poder acceder al sistema, que es el login usuario, DTO. Esto de acá es importante. Y voy a definir las propiedades que únicamente necesito para que el usuario pueda acceder al sistema, que son correo y la contraseña. Esto de acá lo voy a poner como string. Listo, entonces vamos creando así pequeños DTOs, records, que solo cumplan dichas funciones. Por ejemplo, para poder cambiar la contraseña de nuestro usuario, simplemente vamos a definir acá que necesitamos, que va a ser user ID, y necesitamos acá su nueva contraseña y esto de acá lo vamos a borrar. Solamente pedimos datos, nada más. Ahora, en el caso de que queremos crear un usuario, vamos a crear un nuevo DTO para crear usuario. Y acá simplemente voy a hacer una copia de todo esto y lo voy a pegar. Nombre completo, correo, el tipo y también la contraseña, que voy a poner acá un string. Son los datos que le voy a pedir desde la interfaz para poder crear un usuario. Voy a duplicar y voy a poner acá los datos necesarios para poder actualizar. Sería el usuario ID, nombre completo, correo, tipo y también la opción de resetear la contraseña. Como pueden ver, todos son records en el cual cada uno cumple una función. Devolver información del usuario para poder loguear el usuario al sistema, para poder cambiar su contraseña, para poder crear, para poder actualizar. Entonces lo mismo vamos a hacer para los demás. Vamos a agregar otra clase y vamos a llamar product DTOs. Borramos todo esto y va a tener la misma lógica. El primero va a ser para poder devolver información del producto de esta manera. Y bueno, acá se ha quedado ahí medio raro. Y vamos a continuar con crear un producto. Ahí se escucha un camión, así que disculpen. Y estas son las propiedades que necesitamos para poder crear un producto. El SKU, el nombre, el stock, el precio. Vamos a guardar una imagen, así que necesitamos también lo que es el objeto de la imagen y el nombre de la imagen. Acá también me salteé las propiedades que necesitamos para devolver información del producto. Y por último es para poder actualizar el producto.
también las propiedades que necesitamos. Y listo, vamos a continuar con el siguiente, que va a ser para poder trabajar con la venta. Esto lo vamos a guardar. Clic derecho, agregamos una nueva clase y este de acá va a ser venta DTOs. Vamos a primero a establecer un récord para poder devolver la información de una venta. Me tilda un error porque necesito saber el detalle de esa venta. Ahí está. La venta necesito su ID, el usuario quien lo ha creado, el total del monto, la fecha y la lista del detalle, que sería el nombre del producto, el precio y la cantidad y el subtotal. Bien, necesitamos también otro récord que es para poder saber qué propiedades necesitamos para crear una venta. Solo necesito el usuario, el total del monto y todo el detalle, que sería acá. Siempre especificando con el nombre para qué lo necesitamos. Crear una venta y crear el detalle de la venta. Guardamos los cambios y listo, entonces ya hemos terminado. Y vamos a continuar con, bueno, déjenme verificar si es que me falta algo más. Sí, es suficiente con los sitios y acá vamos a minimizar todo esto. Ahora, entonces, creo que hasta acá voy a dejar el video. En el siguiente video vamos a trabajar lo que es la implementación de estas interfaces, ya que nos falta orquestar. Acá solamente hemos trabajado la parte de lo que se va a hacer y también lo que necesitamos para hacer. Y a continuación necesitamos, por ejemplo, saber las reglas de negocio que vamos a tener para poder crear un producto, para poder crear la venta, el usuario, en qué momento utilizar el servicio de alojamiento del archivo dentro del producto, ¿sí? Todo eso lo vamos a trabajar en el siguiente video, que sería la orquestación de cómo van a suceder las cosas. Pero todavía no estamos cómo van a funcionar, ¿no? Hacia qué base de datos, hacia qué servicios externos vamos a conectarnos. Eso es infraestructura. Sino de acá la orquestación de cómo va a funcionar todo el flujo de cada una de nuestras entidades. Pero eso, como dije, lo vamos a ver en el siguiente video. Así que me despido y por favor dejen cualquier duda acá dentro de la caja de comentarios y también lo pueden responder tanto como yo o como otros usuarios. Eso sería lo necesario para poder realizar una actividad así, interacción entre la comunidad, para que esta serie de videos pueda continuar. Muy bien, entonces también apóyeme con su like, así sabré que les gusta el video y poder continuar subiendo nuevos videos. Si veo que hay una baja, lo que es vista y todo eso, entonces no hay un incentivo para poder seguir creando videos o actualizando el sistema a mayor detalle. Y listo, me despido, nos vemos en el siguiente video. Gracias.